Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están, gente de YouTube? El día de hoy vengo a hablarles sobre aquel escrito redactado por el primarca de los portadores de la palabra, el cual a posteriori se convertiría en aquella pieza fundamental que erigiría la iglesia que adora al emperador como un dios. Sin más, preparen su Walter, alisten su espada sierra, recen al emperador, pero recuerden que sigue siendo un humano, porque esto es el Lectitio Divinitator. Hace mucho tiempo, antes de la era Indomitus, antes de la era de la apostasía, de la creación de la eclesiarquía, de la herejía de Horus, existió un tiempo en el cual el emperador de la humanidad caminó junto a nosotros, junto a sus hijos, los legendarios primarcas y sus legiones de Astartes, sus hijos genéticos. Así fue como el emperador y sus legiones empezaron a extender el poder de la humanidad alrededor de las estrellas. Alrededor de todo esto buscaban retomar la galaxia, lo que le pertenecía a la humanidad. Esto era la Gran Cruzada, el sueño del emperador, un plan muy meticuloso, planeado alrededor de miles de años, prediciendo cada posible resultado, tomando precauciones. El plan no era perfecto, pero aún así fue tan meticulosamente planeado que tenía muchas preparaciones en caso de que algo pudiera pasar. Y así fue. Hubieron especies las cuales estuvieron al nivel de sus primarcas e incluso más allá de ellos. Ejemplo de esto se los puedo dejar durante los genocidios Randall, campañas que enfrentaron contra enemigos increíblemente poderosos, planetas muertos, lugares inhóspitos, lugares completamente peligrosos, flora, fauna o demás habitantes que pudieran haber en estos. Sin embargo, allá donde hubiera un planeta, podría haber humanidad, y donde hubiera humanidad, la Gran Cruzada los acompañaría, los anexaría al imperio, y así sería como la humanidad se unificaría bajo el mandato del emperador. Las historias se contaban alrededor de los sistemas solares. La llegada de un hombre gigante junto a sus legiones de hijos invencibles llegaban a todas partes. Esperanza, divinidad, salvación, muchas cosas podían pasar por la cabeza de aquellos que eran anexados. Claro está que todo tiene un precio, seguridad a cambio de libertad, pero era un precio mínimo a pagarse. Sin embargo, algunos llevarían su agradecimiento más allá, puesto que unos se unirían dándoles tributos, tropas, armas y demás, pero alguien iría más allá. Algunos irían a la connotación de la fe, creyendo que esta era una especie de ser divino que había llegado para salvarlos, había llegado para una promesa de salvación y unificación eterna. Ninguna amenaza más atosegaría a la humanidad, todo estaría bien ahora que el emperador había llegado. Sería entonces así que uno de los primarcas, uno de los propios hijos del emperador, el cual creía fervientemente que su padre era una deidad, escribiría un legendario libro, el Lectitio Divinitator. Comencemos a hablar sobre él. Este libro ya mencionado fue escrito por el primarca Lorgar durante los eventos de la Gran Cruzada antes de que éste cayera ante el caos. En la obra, Lorgar plasmó la adoración al emperador de la humanidad como si se tratara de un dios. El emperador nunca le dio importancia real ante este hecho. Él nunca se proclamó a sí mismo de esa forma, ni siquiera un semejante. Él solo afirmaba que él era un humano, más poderoso de lo normal por mucho, pero un humano. Sin embargo, Lorgar siempre apeló a la idea de que solo aquel que merece ser un dios niega su propia divinidad. Se cree que este libro es el precursor del templo del emperador Salvador y del culto imperial, la base de la eclesiarquía actual que gobierna dentro del imperio de la humanidad. Durante la Gran Cruzada, los cultos fueron mal vistos por el emperador, también por el Consejo de Terra y especialmente por los adeptos Astartes y sus servidores, por lo que inicialmente aquel seguimiento y profesión del Lectitio Divinitator se convirtió en un culto secreto. Debido a esto, aquel libro plasmaba en sus páginas las 99 virtudes del emperador. Al parecer, tener un aspecto atildado era una de las más importantes. Fue durante la 63ª flota expedicionaria, comandada por el señor de la guerra Horus en persona, donde el culto era el más prevalente. Horus tomó medidas para tratar de extinguirlo, ya que lo percibía como una amenaza a su poder. La rememoradora Eofarti Keller, embarcada de la 63ª flota expedicionaria como rememoradora, se convirtió en una figura importante del culto del dios emperador, tras el episodio de las cabezas susurrantes y venerada como profeta y santa Eofarti en vida. Como resultado de ello, fue objetivo de Horus su eliminación.
el cual mandó asesinos para neutralizarla. Afortunadamente pudo escapar milagrosamente de la nave insignia de Horus, el espíritu vengativo, mediante la ayuda del capitán Lacton Oruse. Incluso hubo algunos astartes que pasaron a formar parte de aquel culto, como Nathaniel Garro, el capitán leal de la Guardia de la Muerte, quien encabezó el escape de la fragata Einstein. Próximamente habrá un video sobre él. No diré cuándo, pero próximamente. Poco tiempo después, el emperador fue colocado en el trono dorado. Aparecieron fieles por todo el imperio, unificando a la gente hasta que se convirtió en una religión oficial y la única que habría en el imperio. Suele identificarse con símbolos secretos entre ellos, como colgantes de águilas de 2 cabezas o con una I mayúscula, con la estrella en el centro, símbolo de una nueva esperanza y la promesa de un futuro mejor, y puede que, por ironías del destino, se convirtiera en la base la cual utilizaría la Inquisición para erigirse. Durante la Gran Cruzada se dedicaban a repartir panfletos que proclamaban la divinidad del emperador de la humanidad como una deidad a la cual debían de adorar con toda su mente y su corazón. Unas citas que se puede extraer de aquel libro son así: la palabra del emperador debe ser leída y escuchada con diligencia, de modo que puedas llegar al conocimiento que te es requerido. Otra cita dice lo siguiente: regocíjate, porque traigo noticias gloriosas. Dios camina entre nosotros. Esta es la primera de las líneas que aparecen tan pronto se abre el Lectitio Divinitato. Y otra de las líneas afirma lo siguiente: ama al emperador, pues él es la salvación de la humanidad. Obedece sus palabras, porque él te conducirá a la luz del futuro. Haz caso de su sabiduría, pues él te protegerá del mal. Susurra sus plegarias con devoción, pues ellas salvarán tu alma. Honra a sus siervos, pues ellos hablan con su voz. Tiembla ante su majestad, pues todos caminamos bajo su sombra inmortal. Irónicamente y actualmente, gracias a este culto imperial, el emperador ha recibido una retroalimentación gracias a la fe de todos los siervos que adoran a este culto, que indirectamente fue causado por uno de los que se convertirán en los traidores del imperio. Pero bueno, las ironías van aparte. Fuera de eso, es posible que de alguna forma el emperador tenga que darle un pequeño gracias a Lorgar, debido a que actualmente el poder psíquico que ha aumentado durante el tiempo y su poder dentro de la disformidad ha crecido exponencialmente, al punto de que ha logrado crear hazañas increíbles. Sigue manifestando milagros pese al pasar del tiempo. Aunque su cuerpo sigue en decadencia, su poder sigue creciendo. Su presencia en la disformidad aumenta cada día que pasa. ¿Será que al final de cuentas, algún día el Lectitio Divinitato pueda ser desmentido por algún primarca directamente? ¿Será que Lorgar Aureliano tenga algún remordimiento sobre la creación de este? Bueno, eso serán tal vez cosas para un siguiente video. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Mi nombre es Raccoon Knight y esto fue Soul Corps. Yo me despido de ustedes y que la impureza no los consuma. Nos vemos en una próxima ocasión. Les mando un abrazo. Chao, chao.